La ciudad despertaba con un murmullo casi imperceptible, un suspiro colectivo de almas que se aferraban a la idea de controlar cada detalle de sus días. En medio de ese caos silencioso, se alzaba un hombre que, al romper el alba, ya no sentía la urgencia de imponer orden a cada latido del universo, sino la convicción de que la verdadera fortaleza se encontraba en la serenidad del ser. Con pasos lentos pero decididos, emprendió su camino en busca de una verdad olvidada, una lección ancestral que le enseñaría que el intento de dominar lo incontrolable solo conduce a la desarmonía, mientras que el verdadero poder se halla en la calma, en la capacidad de soltar y de rendirse al fluir natural de la vida. Aquel hombre, de mirada profunda y semblante sereno, había recorrido senderos de desasosiego y luchas internas. Durante años, se había debatido la tormenta de las expectativas, intentando ajustar cada engranaje de su existencia al compás de una rutina rígida, creyendo que en el control absoluto residía la llave de la felicidad. Pero en cada intento, la realidad se le presentaba con la fuerza implacable del destino. El caos se manifestaba en los momentos más inesperados, y sus esfuerzos por organizar el mundo a su antojo lo dejaban exhausto, desconectado de su esencia. Fue en ese instante de desgastada frustración, en medio de una noche oscura en la que parecía no haber salida, que descubrió la enseñanza de los antiguos estoicos, esa filosofía milenaria que proclamaba que la serenidad no es ausencia de problemas, sino la fortaleza para enfrentarlos con la mente despejada y el alma tranquila. El hombre decidió abandonar el intento de forzar la existencia a sus propios designios, y en cambio, se sumergió en la búsqueda de la calma interior. Caminó por senderos solitarios, donde la naturaleza se mostraba en toda su magnificencia y donde cada hoja, cada brisa, parecía susurrarle secretos de libertad. A medida que avanzaba, comprendía que la verdadera manifestación de sus deseos no radicaba en agotar energías en la lucha por controlar, sino en cultivar una actitud de gratitud y aceptación hacia la vida tal como se le presentaba. En cada paso, su espíritu se abría a la lección de que apreciar lo que se tenía era el primer acto de manifestación, pues en la gratitud se encuentra la semilla que florece en nuevas oportunidades. Durante uno de esos días en que el tiempo parecía detenerse, se encontró frente a un lago de aguas tan tranquilas que reflejaban no solo el cielo, sino también el interior del alma. Allí, sentado en la orilla, se detuvo a observar la quietud del agua, notando cómo, en su aparente inercia, se escondían corrientes subterráneas de fuerza inagotable. Fue en ese instante cuando comprendió que la calma era una fuente de poder insospechado, capaz de canalizar la energía de sus deseos de una forma sutil y efectiva. En la quietud del lago, el hombre se sintió como si estuviera en comunión con la esencia del universo, descubriendo que cada pensamiento de gratitud, cada momento de relajación, era un acto de creación que moldeaba la realidad de manera serena y profunda. Recordó las enseñanzas de los sabios estoicos, quienes decían que la verdadera libertad se alcanza al aceptar lo que no se puede cambiar y al transformar la actitud interna hacia lo que la vida ofrece. Así, en el silencio del lago, se formuló un pacto consigo mismo. Dejaría de luchar contra la corriente y en cambio, se sumergiría en ella, permitiendo que la sabiduría del presente guiara sus acciones. Esa decisión fue el primer paso hacia la manifestación de una vida en la que sus deseos no fueran forzados, sino surgidos de la armonía entre su interior y el mundo que lo rodeaba. Mientras el sol ascendía en el horizonte, llenando el cielo de matices dorados y púrpuras, el hombre sintió como la gratitud se transformaba en la llave que abría puertas a nuevos comienzos. Cada rayo de sol era una caricia para el alma, recordándole que lo que se tenía era un tesoro invaluable, y que el futuro se forjaba en la paz del presente. Con esa convicción, se dispuso a poner en práctica una serie de lecciones que la vida, a lo largo de su viaje, le había regalado. Entre ellas, la más importante era la de aprender a descansar en la serenidad, a permitir que el caos externo se transformara en una oportunidad para cultivar la calma interna, pues solo en ese estado se manifestaban de forma auténtica los deseos más profundos. En su andar, el hombre se encontró con otros viajeros que, a su modo, también buscaban la luz de la tranquilidad. En una plaza antigua, donde el murmullo de la vida cotidiana se mezclaba con el eco de antiguas historias, entabló conversación con un anciano cuya mirada irradiaba la sabiduría del tiempo. El anciano le contó que, en su juventud, había luchado con la obstinada idea de que todo debía ser controlado, que cada detalle de su existencia debía estar bajo un férreo mando. Sin embargo, con los años, había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse, de aceptar que la vida es un constante fluir de circunstancias incontrolables. Esa lección, dijo el anciano, era la que le había permitido transformar sus fracasos en lecciones de vida y sus frustraciones en puertas a nuevas oportunidades. El viajero escuchó con atención, sintiendo que cada palabra del anciano era un faro en la oscuridad, iluminando el camino hacia una forma de vida basada en la serenidad y la gratitud.
Continuando su recorrido, el hombre atravesó un jardín de aromas intensos y colores vibrantes, un lugar que parecía haber sido diseñado para recordar a los visitantes la belleza de la existencia cuando se vive en el aquí y ahora. Entre los senderos del jardín, se encontró con una mujer cuyos ojos, profundos y llenos de compasión, reflejaban la paz de quien ha aprendido a dejar ir. Sin necesidad de palabras, ella le transmitió que la verdadera manifestación de los deseos nace cuando se alinea el corazón con la realidad presente, cuando se acepta cada instante tal como es, sin la carga del control excesivo. Con cada paso que daba, el hombre se impregnaba de esa sabiduría, descubriendo que el control absoluto no es sino una ilusión que genera más inquietud, mientras que la aceptación genera un flujo natural de oportunidades. El día avanzaba, y en el camino, el viajero se encontró con la figura simbólica de una escultura milenaria, erguida en medio de un prado bañado por la luz del mediodía. La escultura representaba a un ser sereno, cuyos rasgos reflejaban una calma inquebrantable, una quietud que parecía desafiar el ruido del mundo. Frente a aquella imagen, el hombre sintió como sus propios anhelos se transformaban en una vibración más sutil y poderosa. Entendió que la manifestación de sus deseos no dependía de la lucha por moldear la realidad a su antojo, sino de la capacidad de irradiar esa calma interna que, como un imán, atrae hacia uno aquello que realmente se necesita. Cada día, cada instante, se transformaba en un acto consciente de gratitud y de liberación, un recordatorio de que la verdadera creación se da en el silencio del alma. En esa jornada, el viajero aprendió a percibir el poder de la pausa, el valor de detenerse para escuchar el susurro del viento, el murmullo del agua, el canto lejano de la naturaleza. Aprendió que en esos momentos de quietud se hallaba la respuesta a preguntas que, de otro modo, permanecerían en la penumbra. La vida, comprendió, no es una carrera frenética en la que cada segundo debe ser ocupado por la acción, sino una danza sutil en la que cada pausa, cada respiro, es tan vital como el movimiento. Esa enseñanza lo llevó a integrar en su diario vivir una práctica de meditación y gratitud, donde cada amanecer era celebrado como un regalo y cada ocaso como la promesa de un nuevo comienzo. Con el transitar de las horas, el hombre se dio cuenta de que, al soltar la necesidad de controlar cada aspecto de su existencia, habría un espacio inmenso para la creatividad y la manifestación de sus deseos más auténticos. No se trataba de rendirse ante el destino, sino de abrazar la vida con la certeza de que, cuando uno se alinea con la serenidad, el universo conspira a su favor. Las enseñanzas de la filosofía estoica le mostraban que la fortaleza reside en la capacidad de aceptar lo que no se puede cambiar y en la determinación de transformar la actitud interna. Así, cada desafío se volvía una oportunidad para reafirmar su compromiso de vivir en paz, de permitir que el flujo natural de la existencia moldeara sus experiencias con la sutileza de un pincel que pinta en la tela del tiempo. En un momento de profunda reflexión, el viajero se encontró en la orilla de un río caudaloso, donde el agua corría libre y desenfrenada, pero con una cadencia que, en su esencia, hablaba de orden y armonía. Observando cómo la corriente llevaba consigo hojas y ramitas en un vaivén constante, comprendió que el control absoluto es tan efímero como intentar detener el curso del río. En cambio, la verdadera maestría consiste en dejarse llevar, en confiar en la fuerza que emana de la calma y en permitir que la energía del momento se transforme en la materia de los sueños cumplidos. Esa revelación fue un bálsamo para su alma, una luz que disipaba las sombras del temor y que iluminaba el camino hacia una vida en la que la manifestación de sus deseos se daba de manera natural y sin esfuerzo forzado. A medida que el día se transformaba en una sinfonía de colores y sensaciones, el viajero integraba en su experiencia las 10 lecciones que la vida, en su infinita sabiduría, le había ofrecido para manifestar sus deseos a través de un estado de calma y gratitud. Aprendió que cada pequeño paso, cada acción consciente, era un ladrillo en la construcción de un destino que reflejara su verdad interior. Descubrió que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una fuerza transformadora capaz de abrir las puertas a oportunidades insospechadas. Y entendió que la serenidad, lejos de ser un estado pasivo, es la fuente de una fortaleza interior que permite enfrentar el caos con la mirada fija en el horizonte. En el camino, el hombre experimentó momentos de intensa conexión con la naturaleza, momentos en los que se fundía con el paisaje y dejaba que la energía del entorno impregnara cada célula de su ser. Esos encuentros eran como pequeñas revelaciones, instantes en los que el velo del control se levantaba para mostrarle la belleza de la vida en su estado más puro. La lección era clara: la verdadera creación de la realidad se da cuando uno se libera de la necesidad de imponer orden a lo incontrolable, cuando se aprende a confiar en la danza natural del universo y a actuar desde un estado de gratitud y paz interior. La historia del viajero, en ese día tan luminoso y pleno de significado, se transformaba en un testimonio viviente de que la vida es un arte que se crea desde la calma, desde la aceptación y desde el amor profundo hacia uno mismo y hacia el mundo.
La manifestación de los deseos, comprendió, no es un acto de voluntad forzada, sino una danza sutil en la que cada paso, cada gesto, es una declaración de libertad y de fe en el poder del presente. Y así, al compás de la luz y el murmullo de la naturaleza, el hombre se entregó por completo a la experiencia del ser, sabiendo que en la serenidad se encuentra la llave que abre las puertas de un destino lleno de posibilidades. Al final de aquel largo y revelador día, cuando el sol comenzaba a despedirse en un ocaso de tonos melancólicos y esperanzadores, el viajero se detuvo un instante para contemplar el horizonte, y en ese silencio se llenó de la certeza de que había encontrado el camino hacia una vida en la que el control excesivo daba paso a la libertad genuina. Con el corazón repleto de gratitud y la mente iluminada por la experiencia, se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no reside en dominar cada circunstancia, sino en saber soltar, en permitirse ser y en abrazar la imperfección como parte integral del proceso de manifestar lo que realmente se desea. En ese instante, comprendió que el poder de crear una vida que refleje los deseos más profundos se basa en la capacidad de encontrar la calma en medio del caos, en la serenidad que brota cuando uno se alinea con su esencia más íntima. La lección se hacía patente. La manifestación es un arte que se cultiva día a día, con pequeños pasos conscientes, con la práctica constante de la gratitud, la aceptación y el amor propio. El viajero se comprometió a seguir cultivando esa calma, a dejar que la paz interior fuera la base sobre la cual edificar cada nuevo sueño, cada anhelo que brotara de lo más profundo de su ser. Así, en la quietud del crepúsculo, el hombre se alzó con una mirada llena de determinación y una sensación de plenitud que desbordaba cada fibra de su ser. Con cada paso, se reafirmaba en la verdad de que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de descansar, de confiar en el flujo natural de la vida y de manifestar sus deseos desde un estado de paz y gratitud. Esa revelación, nacida en el crisol de las experiencias vividas, se convirtió en la luz que guiaría sus futuras andanzas, en el faro que, en medio de la oscuridad, recordaría a todos aquellos que le escucharan que la clave del éxito y la realización personal no reside en el control absoluto, sino en la entrega serena al flujo de la existencia. Y así, mientras la noche abrazaba el final de aquel día transformador, el viajero se sumergía en una calma profunda, sabiendo que cada instante vivido con gratitud y cada acción tomada desde la serenidad eran un paso más hacia la creación de una realidad que reflejara la grandeza de su interior. En la inmensidad del universo, comprendió que la verdadera manifestación de sus deseos era la expresión natural de un alma en paz, de un corazón que había aprendido a dejar ir y a confiar en la belleza de la hora. Con el eco de esa verdad resonando en su interior, el hombre se dispuso a cerrar un capítulo más de su viaje, consciente de que el verdadero poder radica en la capacidad de ser uno mismo sin máscaras, de abrazar la incertidumbre con valentía y de permitir que la gratitud y la calma sean los cimientos de una vida auténtica. Esa lección, tan profunda y vital, era la que deseaba compartir con cada oyente, la que invitaba a dejar atrás la obsesión del control para adentrarse en el milagro de lo sencillo, en la magia de lo espontáneo, en el fluir natural de la existencia. Y así, en el silencio del atardecer, el viajero se despidió del día con la certeza de que el camino hacia la realización personal no es una carrera frenética, sino una danza serena, en la que cada pequeño gesto de gratitud, cada suspiro de aceptación, se convierte en una declaración de amor hacia uno mismo y hacia el universo. La historia que había vivido se transformaba en una invitación viva a todos aquellos que, en su interior, anhelan descubrir la fuerza que emana de la calma, la verdadera fuente de poder que reside en el acto de descansar, de confiar y de manifestar desde la paz del alma. En ese momento sagrado, mientras las estrellas comenzaban a titilar en el firmamento, el hombre se entregó a la magia del silencio, dejando que su corazón hablara en el lenguaje de la gratitud y la serenidad. Con cada latido, con cada respiración, se reafirmaba en la convicción de que la vida se transforma cuando se aprende a soltar lo superfluo, a valorar lo que se tiene y a manifestar los sueños más profundos desde un estado de pura calma. Y en esa sublime unión entre el ser y el universo, se dibujaba la promesa de un futuro lleno de posibilidades, un destino en el que la verdadera fuerza y la auténtica manifestación de los deseos se construyen, día a día, con el poder de la serenidad y la gratitud. Así, el relato del viajero se cierra en un eco de sabiduría y en una melodía que resuena en cada rincón del alma, recordándonos que el control excesivo es solo una ilusión y que la verdadera grandeza se alcanza cuando aprendemos a fluir, a descansar y a manifestar nuestros deseos desde la quietud del presente. En ese abrazo final del día, en la comunión silenciosa con la vastedad del universo, el hombre dejó en claro que cada uno de nosotros posee la llave para transformar la vida, para crear un destino que refleje nuestros anhelos más puros, y para vivir en la verdadera libertad que nace al soltar y al confiar en la magia de la existencia. El camino se volvía cada vez más sinuoso, y la penumbra del amanecer daba paso a una luz tenue que apenas se filtraba a través de la espesura del bosque. Aquella jornada, que parecía sacada de un sueño antiguo,
marcaba el inicio de una travesía que desafiaba las ideas convencionales sobre el control y la manifestación de los deseos. En el interior de la densa arboleda, un hombre de semblante sereno avanzaba con paso firme, aunque sus ojos reflejaban las cicatrices de un pasado en el que había tratado, sin éxito, dominar cada pequeño detalle de su existencia. Había llegado a comprender, con amargo aprendizaje, que el intento de imponer orden a lo incontrolable solo conducía al caos, a la desilusión y a la pérdida de la esencia. Así, aquel día, decidió abandonar la lucha constante por dominar lo externo y entregarse a la corriente natural de la vida, permitiendo que la calma se convirtiera en su más poderoso aliado. Mientras se adentraba en el corazón del bosque, el hombre recordaba las enseñanzas de antiguos sabios, cuyos susurros parecían resonar en el murmullo del viento entre las hojas. Estas voces, impregnadas de la filosofía estoica, le recordaban que la verdadera fortaleza no radica en la rigidez de una mente obsesionada por el control, sino en la serenidad y la capacidad de aceptar lo que se encuentra más allá del alcance del poder humano. Cada árbol, cada piedra y cada arroyo que cruzaba parecían contarle una historia de transformación, donde la gratitud por el presente abría las puertas a nuevas posibilidades, y donde el arte de la manifestación se revelaba en el simple acto de estar plenamente consciente de cada latido del corazón. En uno de esos recodos del camino, se encontró con un claro bañado por la luz dorada del sol naciente, un santuario natural en el que el tiempo parecía haberse detenido. Allí, en medio de la inmensidad del silencio, el hombre se sentó sobre la hierba fresca, permitiendo que el aire puro y fragante inundara sus sentidos. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la calma se asentara en cada rincón de su ser. Fue en ese instante cuando la mente se despejó de las obsesiones pasadas, y una sensación de paz, tan intensa como inesperada, comenzó a expandirse en su interior. En esa pausa sagrada, descubrió la primera de las lecciones esenciales, que la relajación no es debilidad, sino la base sobre la cual se edifica el verdadero poder interior. Mientras meditaba, su mente vagaba por recuerdos de días llenos de ansiedad, en los que se había esforzado por controlar hasta la más mínima variable, solo para encontrarse atrapado en una espiral de frustración. Comprendió que esa lucha incesante por dominar lo incontrolable lo había dejado exhausto, desconectado de lo que realmente importaba, la autenticidad de su ser. En el claro, el hombre se dio cuenta de que, al renunciar a la necesidad de orquestar cada detalle, se abría la posibilidad de crear de manera natural, de permitir que sus deseos se manifestaran desde la fuente inagotable de la calma interior. Así, con cada respiración, se comprometía a cultivar una actitud de gratitud hacia lo que tenía, a reconocer que cada momento de quietud era un regalo que abría la puerta a un futuro más próspero y lleno de sentido. El sol ascendía lentamente, y sus rayos, dorados y suaves, dibujaban en el suelo patrones efímeros que danzaban al ritmo de la brisa. Con esa imagen grabada en la memoria, el hombre se levantó y retomó su marcha. El sendero, aunque aún sinuoso, parecía haberse transformado. Las sombras se hacían menos amenazantes y cada paso se llenaba de una nueva claridad. En ese recorrido, el viajero se topó con un riachuelo que serpenteaba entre las rocas, un espejo líquido que reflejaba no solo la belleza del entorno, sino también la verdad oculta en su interior. Al detenerse junto al agua, se inclinó y dejó que el líquido fresco rozara sus manos. En esa sensación, descubrió que la vida fluye sin esfuerzo, que cada gota que caía en el arroyo llevaba consigo la esencia de la relajación y el poder de la manifestación. Así, entendió que la verdadera capacidad de crear no se encuentra en la fuerza bruta del control, sino en la sutileza de rendirse a lo que la naturaleza ofrece. Con el paso del tiempo, el hombre fue encontrando pequeñas señales a lo largo del camino que le enseñaban valiosas lecciones para manifestar sus deseos. En un recodo del sendero, una antigua inscripción tallada en la corteza de un roble le recordaba la importancia de la paciencia. La grandeza se forja en el silencio de la espera, en la aceptación de lo inevitable. Aquellas palabras, simples y a la vez poderosas, calaron hondo en su ser. Comprendió que cada deseo, cada anhelo, necesitaba tiempo para madurar, para germinar en la tierra fértil de la calma. Así, en lugar de forzar resultados, decidió confiar en el proceso, en la sabiduría de que lo que es verdaderamente valioso se manifiesta con el ritmo natural de la vida. Más adelante, en el corazón del bosque, se topó con una pequeña cabaña de madera, enclavada en un claro rodeado de flores silvestres. La cabaña, aparentemente abandonada pero impregnada de una atmósfera de paz, se convirtió en un refugio para el viajero. Allí, en la soledad acogedora del lugar, se dedicó a escribir sus reflexiones en un cuaderno desgastado por el tiempo. Con cada palabra que plasmaba, se liberaba de las cargas del pasado, y sus pensamientos se transformaban en semillas de una nueva realidad. Escribió sobre la importancia de agradecer cada instante,
de reconocer que la manifestación de los deseos comienza por la aceptación incondicional de lo que se tiene. En aquella escritura silenciosa, el hombre descubrió que la gratitud es la puerta de entrada a una vida plena, que al honrar el presente se abren las vías para recibir aún más abundancia. La cabaña se convirtió en un santuario temporal, en un espacio sagrado donde el tiempo se medía en suspiros y cada aurora era una promesa de renovación. Durante días, el viajero se dedicó a meditar, a escuchar el murmullo del viento que traía consigo las voces de aquellos que habían aprendido a vivir en paz. Entre esos momentos de profunda conexión, comenzó a vislumbrar la estructura de las 10 lecciones que la vida le ofrecía para manifestar sus deseos. Cada lección era un destello de sabiduría, una invitación a actuar desde un estado de serenidad y a dejar de lado la ansiedad del control absoluto. Aprendió, por ejemplo, que el primer paso hacia la manifestación es el descanso interior, la capacidad de detener el tumulto mental para permitir que surja la verdadera creatividad. La lección número 2 se refería a la importancia de la aceptación, abrazar lo que la vida presenta, sin luchar contra la corriente, y confiar en que el universo siempre conspira a favor de aquellos que actúan con gratitud. El viajero, inmerso en sus reflexiones, se percató de que cada acción, por insignificante que pareciera, tenía el poder de transformar la realidad. Con cada pequeño paso consciente, se abría un espacio para que sus deseos se manifestaran de forma natural. La lección número 3 le enseñaba a actuar con determinación sin caer en la trampa del perfeccionismo. La lección número 4 resaltaba el valor de la paciencia, de esperar el momento justo para que cada semilla de intención florezca. En cada una de estas enseñanzas, el hombre encontraba un eco de su propia experiencia, una confirmación de que la lucha por controlar todo era, en realidad, la mayor barrera para alcanzar la libertad. Mientras las horas transcurrían, el ambiente de la cabaña se impregnaba de una energía sutil, una aura de transformación que invitaba a la introspección y al cambio. El viajero salía al exterior cada mañana para contemplar el amanecer, y en cada despertar se llenaba de una profunda sensación de asombro ante la belleza simple y genuina del mundo. La calma que experimentaba no era solo una ausencia de ruido, sino una presencia vibrante que le permitía conectar con su esencia más pura. Con el corazón abierto, comenzó a comprender que manifestar sus deseos no implicaba un esfuerzo violento por cambiar la realidad, sino una delicada danza entre el ser y el universo, donde cada movimiento era guiado por la gratitud y la fe en el poder de la serenidad. Una tarde, mientras paseaba por un sendero bordeado de altos cipreses, el hombre se encontró con un grupo de viajeros que se habían reunido en torno a un fuego, compartiendo historias y aprendizajes. La atmósfera estaba cargada de una energía vibrante, y en ese círculo se sentía el latido colectivo de almas que habían aprendido a soltar el afán del control. Con la voz pausada y el tono sereno, uno de ellos compartió cómo la práctica de la meditación y la gratitud había transformado su vida, permitiéndole manifestar pequeños milagros en medio de la adversidad. Cada relato resonaba en el corazón del viajero, reafirmando que la verdadera transformación nace del interior y se irradia hacia el exterior en forma de acciones sencillas pero poderosas. El intercambio de palabras y silencios en aquel círculo le ofreció al hombre una visión aún más clara de las lecciones que debía integrar en su camino. Se percató de que la manifestación no es un acto solitario, sino un proceso colectivo en el que cada experiencia compartida enriquece el alma y multiplica la fuerza interior. Así, comprendió que la verdadera serenidad se cultiva en comunidad, en la conexión con aquellos que, como él, han decidido abandonar la lucha por controlar cada aspecto de la vida para abrazar el fluir natural de la existencia. Esa lección, la número 5, lo impulsó a buscar, en cada encuentro, una chispa de inspiración que lo motivara a seguir caminando con la certeza de que, en la unión de las almas, reside el poder de transformar la realidad. Al caer la noche, de regreso en la cabaña, el viajero se sentó en silencio frente a la ventana y observó el cielo estrellado. Cada estrella parecía un testigo mudo de las historias milenarias de quienes habían aprendido a manifestar sus deseos a través de la calma y la gratitud. En ese instante, la lección número 6 se reveló con una claridad abrumadora. El arte de la manifestación reside en la capacidad de soñar despierto, de imaginar un futuro lleno de posibilidades mientras se actúa desde la serenidad. La visión de ese cielo infinito le llenó de una esperanza renovada, una fe inquebrantable en que cada pensamiento positivo, cada deseo formulado con el corazón, tenía el poder de transformarse en realidad. Durante los días siguientes, el hombre continuó su travesía por senderos que se abrían en paisajes de una belleza casi mística. Cada paso era un recordatorio de que la vida se manifiesta en los pequeños gestos, en la sonrisa de un desconocido, en el murmullo del río, en el aroma de las flores silvestres. La lección número 7 le enseñaba a valorar cada instante, a comprender que la gratitud por lo que se posee es la semilla de una abundancia mayor. Así, con cada amanecer,
Se despertaba con el firme propósito de agradecer incluso lo más sencillo, sabiendo que esa actitud transformaba el universo en un terreno fértil para la realización de sus anhelos. En una de esas jornadas, mientras recorría una colina cubierta de hierba y rocío, el viajero llegó a un mirador natural desde donde se extendía una panorámica que cortaba la respiración. Allí, en la inmensidad del paisaje, se percató de que la lección número 8 estaba tan presente en la experiencia como el aire que respiraba. La verdadera manifestación de los deseos requiere de pasos concretos y de la acción deliberada, pero sin perder la calma. No basta con soñar, sino con transformar esos sueños en pequeñas acciones diarias, en gestos de amor y determinación que, unidos, crean la realidad anhelada. Con esa revelación, el hombre se comprometió a actuar con constancia, a integrar en su vida esos pequeños rituales que, día a día, lo acercaban a su verdadera visión. El viaje, que se extendía a lo largo de días y noches, se convirtió en un recorrido interno en el que cada experiencia le recordaba la lección número 9, la importancia de la resiliencia. Enfrentar los desafíos sin perder la serenidad, aprender a levantarse tras cada caída y ver en cada obstáculo una oportunidad para crecer, era la clave para manifestar una vida que reflejara lo más profundo de su ser. La resiliencia no era simplemente resistir, sino transformar cada dificultad en un peldaño que lo elevase, en una enseñanza que alimentara su espíritu y lo impulsara a seguir adelante con la certeza de que el universo siempre favorece a quienes actúan con calma y determinación. Finalmente, en el ocaso de una de esas jornadas intensas, el viajero se encontró en un campo de lavanda, donde la fragancia y el vibrante color púrpura se unían en una sinfonía de paz y belleza. Allí, sentado entre las flores, comprendió la lección número 10, la más crucial de todas. La manifestación de los deseos es, en última instancia, un acto de amor hacia uno mismo. Amarse lo suficiente para confiar en la propia visión, para valorar cada pequeño logro y para agradecer, sin reservas, el simple hecho de existir. En ese campo, mientras el sol se despedía en un horizonte teñido de melancolía y esperanza, el hombre sintió que había alcanzado una comprensión que trascendía lo meramente filosófico. Había descubierto que la verdadera potencia del ser humano radica en la capacidad de relajarse, de encontrar en la calma la fuerza necesaria para crear una realidad que honre sus deseos más íntimos. La experiencia del viajero se transformó en una epopeya interna, una narrativa que, en cada paso, demostraba que el control excesivo solo genera desorden, mientras que la entrega a la serenidad abre las puertas a un universo de posibilidades. En el transitar de aquellos días, cada momento de introspección, cada encuentro, cada silencio compartido con la naturaleza, lo acercaba más a la comprensión de que la manifestación de los deseos es un proceso sagrado, un viaje en el que la gratitud, la paciencia y la acción consciente se entrelazan para crear una sinfonía de vida. Con la mente despejada y el corazón en paz, el hombre continuó su recorrido, sabiendo que lo que había aprendido no era un destino final, sino el inicio de una nueva forma de vivir. Cada lección se integraba en su ser como un faro que iluminaba el camino, recordándole que la verdadera manifestación nace cuando uno se libera de la ilusión del control absoluto y se sumerge en la vibrante energía de la aceptación y la gratitud. La ruta que se extendía ante él era ahora un lienzo en blanco, una invitación a pintar una existencia plena de significado y belleza, donde cada pincelada se ejecutara con la firmeza de quien ha aprendido a descansar en la calma. Y así, entre luces y sombras, el viajero se adentraba en la siguiente fase de su aventura, consciente de que cada paso era un acto de fe, un compromiso sagrado con la verdad de su ser. La historia que se desarrollaba en esos senderos era, a la vez, una meditación profunda y un llamado a la acción, una enseñanza viva que decía: deja que la calma sea tu guía, que la gratitud alimente tus sueños, y que cada pequeño gesto de amor y aceptación se convierta en la semilla de un futuro repleto de posibilidades. En ese interminable viaje por la senda de la manifestación, el hombre se encontró a sí mismo transformándose en un reflejo de la serenidad, en un faro de luz en medio del caos. Y en cada experiencia, en cada risa compartida, en cada silencio que hablaba más que 1000 palabras, la lección se hacía más evidente. El verdadero poder reside en la capacidad de rendirse al fluir de la vida, de soltar lo que no se puede controlar y de manifestar, desde la calma, un destino que refleje la grandeza de la esencia interior. Con la determinación de quien ha comprendido el misterio de la existencia, el viajero se dispuso a continuar su recorrido, llevando consigo la sabiduría adquirida en cada paso y la certeza de que, en la quietud, se esconde el poder para transformar el mundo. Así, mientras el bosque se abría en un abanico de colores y sonidos, él avanzaba con la confianza de quien sabe que la verdadera manifestación de sus deseos se construye en la intersección perfecta entre la acción consciente y la entrega serena a la vida. En esa amalgama de enseñanzas y experiencias, el hombre se dio cuenta de que la manifestación no es una meta distante, sino un proceso que se vive en cada instante, en cada respiro, en cada latido del corazón. Y así,
Con cada paso, se reafirmaba en la verdad de que la libertad verdadera se alcanza cuando se deja ir la necesidad de controlar y se abraza la magia de lo simple, de lo cotidiano, de lo inherentemente bello. Esa revelación, nacida en la comunión con la naturaleza y en el diálogo silencioso con el alma, se convirtió en el cimiento de una nueva vida, una existencia que se manifiesta desde la calma y se enriquece con la gratitud. El nudo de este viaje, marcado por la fusión de la sabiduría antigua y las experiencias vividas, se desplegaba ante el viajero como un mapa sagrado, una guía que invitaba a cada alma a emprender su propio camino de transformación. Y en ese instante de revelación, el hombre comprendió que, al dejar de luchar contra lo incontrolable, se abre el espacio para que el universo se manifieste en toda su abundancia, y que cada deseo, por más profundo que sea, encuentra su forma natural de hacerse realidad cuando se cultiva en la quietud. Así, entre la fragancia de la tierra mojada y el suave murmullo de un río cercano, el viajero avanzaba con la certeza de que había hallado el secreto para manifestar sus sueños, descansar en la serenidad, agradecer cada instante y actuar con la fuerza sutil que brota de la calma interior. Con la mirada fija en el horizonte y el corazón rebosante de esperanza, se sumergía en la aventura de la vida, transformando cada desafío en una oportunidad para renacer, para crear una realidad que honre la verdad de su ser. Y en esa danza eterna entre el control y la entrega, el hombre se convirtió en un testimonio vivo de que el verdadero poder no se encuentra en la lucha por dominar la vida, sino en la capacidad de rendirse a su fluir, en el arte sublime de manifestar deseos a través de la paz interior. Cada paso, cada enseñanza, cada encuentro, lo impulsaba a vivir con mayor autenticidad, a transformar la incertidumbre en un lienzo lleno de posibilidades y a abrazar la realidad con una gratitud que iluminaba el camino. En ese instante crucial, mientras el sol se alzaba en el firmamento, el viajero se dio cuenta de que la travesía apenas comenzaba y que el nudo de su viaje, lleno de aprendizajes y descubrimientos, era la puerta hacia una existencia en la que la manifestación de sus deseos se hacía inevitable a través de la calma y la gratitud. Con la firme convicción de que cada día era una nueva oportunidad para soltar lo innecesario y abrirse a lo esencial, el hombre siguió adelante, llevando consigo la sabiduría de la serenidad y el poder transformador de una vida vivida en el presente. Así, en el transitar de aquella jornada que parecía no tener fin, el viajero se fundía con el paisaje, se integraba en el murmullo de la tierra y se convertía en parte de una historia milenaria en la que la verdadera fortaleza se manifiesta en la capacidad de descansar, de agradecer y de crear con el corazón en calma. Y en ese encuentro sublime entre el ser y el universo, comprendió que el camino hacia la manifestación plena no es una lucha por controlar, sino una danza sagrada en la que cada paso, cada suspiro, es un acto de fe, un testimonio de la belleza que surge cuando se vive en armonía con la esencia misma de la vida. Con la determinación de quien ha descubierto la luz en medio de la oscuridad, el viajero prosiguió su camino, sabiendo que cada lección asimilada era un ladrillo en la construcción de un destino lleno de amor, paz y auténtica realización. Y así, en la convergencia de la sabiduría antigua y la experiencia vivida, se forjaba un nuevo comienzo, una etapa en la que el control se disolvía en la serenidad, y donde cada deseo se manifestaba con la naturalidad de quien vive en plena conexión con la verdad del universo. La jornada se tornó en un torrente de sensaciones y aprendizajes profundos. El hombre, ya en pleno sendero, se vio inmerso en un laberinto natural de caminos entrelazados que parecían invitarlo a perderse para hallarse a sí mismo. El sol, en lo alto, se alzaba como un centinela dorado, proyectando destellos de luz que se filtraban a través de las copas de los árboles y pintaban el suelo de patrones efímeros. Cada paso que daba resonaba en la quietud del bosque, y con cada pisada se abría una puerta a una nueva enseñanza. Mientras avanzaba, se percató de que el control, aquella obsesión con ajustar cada detalle, había dejado de tener cabida en su interior. En su lugar, había crecido la capacidad de fluir con la vida, de dejarse llevar por el ritmo natural del universo. La primera señal de este despertar se manifestó en la figura de un arroyo cristalino, cuyo murmullo constante parecía entonar un mantra ancestral. El agua, al deslizarse entre las rocas, le mostraba que la verdadera fuerza no radica en detener la corriente, sino en comprender que cada gota, al unirse a otras, tiene el poder de esculpir montañas y labrar caminos. Así, se detuvo junto al arroyo y, con reverencia, dejó que la frescura del agua lo envolviera, sintiendo como cada gota le llevaba la esencia de la serenidad. En ese instante, comprendió que la manifestación de sus deseos dependía de aceptar y abrazar el fluir de la vida, tal como el arroyo se entregaba sin resistencia a su curso natural. Continuando su camino, el viajero se adentró en una zona del bosque donde la luz se colaba en haces intensos, creando un espectáculo de sombras danzantes. Cada rayo parecía revelar fragmentos de sabiduría olvidada. Allí, entre el susurro del viento y el crujir de las hojas, se encontró con una enigmática piedra tallada con inscripciones casi ilegibles.
La superficie, pulida por los años y el incesante pasar del tiempo, parecía contener la impronta de un mensaje que hablaba de la paciencia y la fortaleza interior. Al observarla detenidamente, recordó las enseñanzas estoicas que le inculcaban la importancia de aceptar lo inevitable y actuar desde la calma. Esa piedra se transformó en un símbolo de que la verdadera transformación interior se gesta en la quietud, en el aceptar la impermanencia de la vida como parte esencial de la creación de un destino lleno de paz y abundancia. El sendero, marcado por curvas suaves y abruptas a la vez, lo llevó a una pradera abierta, un espacio donde el cielo parecía extenderse sin fin y las nubes se desvanecían en un mar de azul. Allí, en medio de la inmensidad, el hombre sintió como la gratitud inundaba su ser. Se tumbó en el césped, dejando que la tierra le hablara a través de su aroma húmedo y la brisa que acariciaba su piel. En ese acto de entrega total, se dio cuenta de que la gratitud es el fundamento de la manifestación de los deseos. Cada suspiro, cada latido, se convertía en una oración silenciosa de agradecimiento, una ofrenda a la vida que se abría a recibir aún más bendiciones. La pradera, en su vasta sencillez, le enseñaba que la verdadera abundancia nace cuando se celebra lo que se tiene, en lugar de lamentar lo que falta. Con el pasar del día, el viajero se adentró en un valle rodeado de montañas majestuosas, cuyos picos, envueltos en nubes, parecían custodiar los secretos del universo. El camino que serpenteaba por el valle estaba salpicado de pequeños detalles que le recordaban que la manifestación de sus sueños no era un acto grandilocuente, sino una suma de gestos sencillos y conscientes. En cada recodo, en cada pausa, el hombre se detenía a observar la belleza que se desplegaba ante él, un brote que emergía de la tierra, la risa de un niño que jugaba a la orilla de un riachuelo, el canto lejano de algún ave que parecía anunciar el amanecer de nuevas posibilidades. Esa conexión con lo cotidiano le enseñaba que cada acción, por insignificante que pareciera, era un ladrillo en la construcción de su destino. En uno de esos momentos de profunda reflexión, mientras la luz del sol doraba los contornos de las montañas, el viajero se encontró con un pequeño templo abandonado, oculto entre la vegetación y la historia. La estructura, aunque desgastada por el tiempo, emanaba una energía serena que invitaba a la meditación. Con paso pausado, se acercó al altar central, donde descansaban inscripciones que hablaban de la armonía entre el control y la rendición. Allí, en ese santuario olvidado, se permitió sumergirse en una meditación profunda, dejando que cada pensamiento se disipara en el silencio. Fue en esa comunión con la divinidad de lo natural cuando comprendió que la verdadera manifestación no se basa en forzar resultados, sino en alinear cada acción con la calma del corazón y la claridad de la mente. Durante varios días, el viajero se quedó en los alrededores del templo, aprendiendo a vivir con la sencillez de aquellos que han dejado atrás las cadenas del control. Cada jornada era una oportunidad para poner en práctica las lecciones que el camino le ofrecía. Por las mañanas, se levantaba al alba para saludar el sol con gratitud, sabiendo que cada nuevo día era un lienzo en blanco en el que podía pintar sus deseos. Por las tardes, se perdía en largas caminatas por senderos que lo llevaban a descubrir rincones secretos del valle, donde la naturaleza se mostraba en toda su plenitud y donde cada sonido, cada aroma, era una invitación a dejarse llevar. En esos momentos, la mente se liberaba de las ataduras del pensamiento controlado, y el espíritu se abría a la espontaneidad, a la creación sin presiones. En uno de esos paseos, llegó a un puente de piedra que cruzaba un caudaloso río. Frente a él, el agua corría con fuerza, rompiendo cualquier intento de detener su curso. El puente, firme y silencioso, era testigo de la lucha constante del río por esculpir su camino. Al contemplarlo, el hombre comprendió que la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarse a la corriente de la vida, sin intentar detener el inevitable flujo del destino. Esa visión lo llenó de una paz inmensa, pues entendió que al igual que el agua, sus deseos también se manifestarían cuando se les permitiera fluir sin obstáculos. El puente se transformó en un símbolo de la resiliencia, de la habilidad de mantener la calma ante la adversidad y de transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer. A medida que transcurrían los días, el viajero se sumergía cada vez más en la filosofía de la serenidad y la manifestación consciente. En una de esas tardes, mientras descansaba a la sombra de un gran roble, se encontró con un grupo de ancianos que se habían reunido para compartir historias de tiempos pasados. Sus rostros, marcados por la experiencia y la sabiduría, irradiaban una calma que contrastaba con la prisa del mundo moderno. Con voz pausada y llena de convicción, uno de ellos relató cómo en su juventud había luchado incansablemente por controlar cada aspecto de su vida, solo para descubrir que, en esa lucha, se perdía la esencia misma del ser. La verdadera fortaleza, dijo con la voz serena de quien ha vivido muchas primaveras,
se encuentra en la capacidad de soltar lo superfluo, en la habilidad de descansar en la certeza de que el universo, en su infinita sabiduría, siempre proveerá lo necesario. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente del viajero, reafirmando su convicción de que la manifestación de los deseos se gesta en la humildad y la aceptación. Impulsado por esas enseñanzas, el hombre comenzó a poner en práctica cada lección con una dedicación casi ritual. Desarrolló el hábito de escribir cada día sus pensamientos y agradecimientos, creando un diario que se convirtió en el reflejo fiel de su transformación interior. En cada línea, se expresaba la certeza de que la gratitud era la llave maestra para abrir las puertas a la abundancia, y que cada deseo, formulado desde la calma y el amor, se manifestaba de manera natural. Aquellos escritos eran como semillas plantadas en el fértil terreno de su alma, y con el tiempo, comenzaron a germinar en forma de pequeños milagros cotidianos. Una mañana, al despertar con el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento, el viajero sintió que algo había cambiado en su interior. La tensión que durante años había marcado sus días se había disipado, reemplazada por una sensación de ligereza y apertura. Se percató de que, al dejar de luchar contra la corriente, había ganado una claridad que le permitía ver la realidad de forma diferente. Cada encuentro, cada gesto amable, parecía un reflejo de la nueva vibración que emanaba de su ser. Con los ojos abiertos a la belleza de lo simple, comenzó a notar cómo sus deseos se transformaban en oportunidades, y cómo el universo respondía a su nueva sintonía con pequeños actos de sincronicidad. El tiempo transcurría y el viajero continuaba su recorrido por un paisaje que se volvía cada vez más simbólico. En un claro bañado por la luz del mediodía, se topó con un campo de amapolas que se mecían al ritmo de una brisa juguetona. La vibrante paleta de colores y el delicado aroma de las flores le recordaron la fragilidad y la fortaleza que conviven en el acto de la manifestación. En ese instante, comprendió que la belleza de la vida se halla en la dualidad de lo efímero y lo eterno, en la capacidad de cada ser para reinventarse, para dejar atrás lo que pesa y para abrazar lo que nutre. Con cada flor que veía, el hombre reafirmaba su compromiso de vivir desde la calma, de dejar que la gratitud coloreara cada instante y de permitir que sus deseos se desplegaran de manera orgánica y natural. Entre los senderos y los prados, el viajero se encontró también con momentos de introspección profunda, en los que el silencio se convertía en el mejor maestro. Una tarde, mientras se refugiaba en una cueva al abrigo de un clima caprichoso, se sentó en la penumbra y encendió una pequeña lámpara. Allí, en la soledad de ese refugio, dejó que su mente se aquietara y se sumergiera en el océano de sus pensamientos. Reflexionó sobre la naturaleza del control y se dio cuenta de que, al aferrarse a la necesidad de dominar cada aspecto de su vida, había estado robándose la oportunidad de experimentar la verdadera magia del presente. Con cada pensamiento que se desvanecía en el silencio, el hombre sentía como su ser se liberaba, como se despojaba de capas de ansiedad y se acercaba a la esencia pura de su existencia. En ese retiro momentáneo, se reafirmó la idea de que la manifestación de los deseos es un proceso que nace en el interior y se irradia hacia el exterior cuando se actúa desde la calma y la gratitud. El tiempo, en su incesante avance, siguió tejiendo la historia del viajero. De regreso a la luz, salió de la cueva con una renovada sensación de propósito. La experiencia en la oscuridad le había enseñado que el control absoluto es una quimera que desvanece la creatividad y que, en cambio, la libertad surge cuando uno se permite ser vulnerable, cuando se entrega a la incertidumbre con la confianza de que el universo conspira para el bien. Con el corazón fortalecido por esa lección, retomó su camino por senderos que se abrían hacia horizontes infinitos, donde cada atardecer prometía el amanecer de nuevas posibilidades. En una ocasión, mientras cruzaba un pequeño puente de madera que se extendía sobre un río sereno, el viajero se encontró con un grupo de personas que se habían reunido para meditar en silencio. La atmósfera era cargada de una energía casi palpable, un murmullo colectivo de almas en comunión con la naturaleza. Sin mediar palabras, se unió a ellos y, en esa comunión silenciosa, experimentó la fuerza transformadora de la unión. Comprendió que la manifestación de los deseos no es un viaje solitario, sino una travesía compartida en la que la conexión con otros seres que buscan lo mismo potencia el poder interior. La presencia de esas almas le recordó que la serenidad se multiplica en comunidad, y que el simple acto de compartir una meditación puede abrir puertas que parecían cerradas. En esa sincronía, cada respiración conjunta era un testimonio de la fe en la vida y de la capacidad de crear un destino basado en la paz y la cooperación. El sol se inclinaba hacia el ocaso y la luz se tornaba más suave, casi melancólica, cuando el viajero se encontró en el borde de un extenso campo de trigo. Las espigas doradas se mecían al ritmo del viento, creando un mar de movimiento y quietud simultáneos. Frente a esa escena,
recordó la lección de que la manifestación requiere de acción deliberada, pero también de la paciencia necesaria para esperar el momento oportuno. Con cada grano de trigo que danzaba en el aire, el hombre comprendió que la abundancia se cosecha con el tiempo, y que cada pequeño esfuerzo, realizado con calma, se convierte en el preludio de una cosecha de sueños realizados. La visión del campo lo llenó de una energía renovadora, una certeza de que cada paso consciente era una semilla plantada en el terreno fértil de su ser. Los días se sucedían, y el viajero se adentraba cada vez más en el corazón del valle, donde los paisajes se volvían más intensos y los colores más vibrantes. En una de esas jornadas, mientras caminaba por un sendero bordeado de robles centenarios, se topó con un claro donde el cielo parecía abrazar la tierra en un espectáculo de luz y sombra. Allí, en medio de la vastedad, se dejó llevar por la experiencia del momento. Cerró los ojos y se permitió sentir cada brisa, cada susurro del universo, como si fuese parte de un diálogo íntimo entre su alma y la inmensidad del cosmos. En ese instante, las enseñanzas se entrelazaron en su mente: la gratitud, la paciencia, la acción consciente, la rendición al fluir. Era como si el universo le hablara directamente, diciéndole que la verdadera manifestación de los deseos no se logra con la fuerza del control, sino con la humildad de quien sabe que cada pequeño detalle cuenta y que la magia de la vida se encuentra en la sinfonía de lo cotidiano. El viajero, con la mente y el corazón abiertos a la experiencia, se dio cuenta de que el nudo de su viaje se tejía con hilos de serenidad, cada uno representando una de las lecciones que había asimilado. Esa comprensión lo llenaba de una paz profunda, una certeza inquebrantable de que cada acción, por insignificante que pareciera, era un paso hacia la realización de sus sueños. Con esa convicción, continuó su camino, dejando atrás los vestigios del intento de control absoluto y abrazando la belleza del fluir natural de la vida. Mientras el crepúsculo se adueñaba del horizonte, el viajero se sentó junto a un lago en calma, donde la superficie del agua se transformaba en un espejo que reflejaba no solo el cielo estrellado, sino también la luz interior que ahora brillaba con fuerza en su ser. Allí, en ese sagrado instante de introspección, comprendió que la manifestación de sus deseos era el resultado directo de haber aprendido a descansar en la serenidad, de haber cultivado la gratitud y de haber actuado desde la esencia más pura de su ser. Con cada reflexión, cada suspiro, cada latido, se reafirmaba en la verdad de que la vida se crea en la calma y se nutre de la conexión con lo que realmente importa. Así transcurrió esa etapa del viaje, marcada por encuentros profundos, paisajes que parecían surgir de un sueño y momentos de revelación que transformaban la realidad. El hombre se convirtió en un testigo silencioso de su propia evolución, comprendiendo que la verdadera manifestación no era un destino lejano, sino un proceso continuo, una danza en la que cada paso consciente, cada acto de gratitud, se convertía en un acto de creación. En esa travesía, el viajero se percató de que cada desafío, cada obstáculo, era una oportunidad para ejercitar la resiliencia, para demostrar que la verdadera fortaleza nace cuando se aprende a dejar ir y a confiar en el proceso. La lección se hacía más evidente a cada instante. La manifestación de los deseos requiere de una acción constante, sí, pero una acción que brota desde la calma, que se nutre de la fe en la vida y de la certeza de que, en cada momento de quietud, el universo conspira a favor de aquellos que actúan con amor y gratitud. Con la llegada de la noche, el viajero se encontró con un último reto: atravesar un bosque en el que la oscuridad parecía tener vida propia. Las sombras se alargaban y los ruidos se transformaban en un murmullo casi inquietante. Sin embargo, en ese ambiente de aparente incertidumbre, el hombre recordó la lección de la resiliencia. Encendió una pequeña linterna, no para iluminar cada rincón, sino para guiar su camino con la suave luz de la confianza interior. Mientras caminaba por aquellos senderos oscuros, se dejó envolver por la certeza de que la verdadera manifestación se da en la capacidad de enfrentar la oscuridad con la calma y de convertir el miedo en una oportunidad para fortalecer su ser. En ese cruce entre la noche y el amanecer, aprendió que cada sombra es, en realidad, el preludio de una nueva luz, y que la manifestación de sus deseos se nutre de la valentía para avanzar, aun cuando el camino parezca incierto. Al culminar aquel tramo del viaje, el hombre se detuvo en la orilla de un pequeño lago, donde la superficie, en calma, reflejaba el primer indicio de la aurora. Con el corazón lleno de gratitud y la mente despejada, se permitió experimentar la inmensa paz que solo se alcanza cuando uno se entrega por completo al fluir natural de la vida. En ese reflejo, vio la imagen de sí mismo transformado, un ser que había aprendido a dejar de luchar contra la corriente y a dejarse llevar por la fuerza serena de la existencia. Cada gota de agua, cada destello de luz, era un recordatorio de que el verdadero poder no reside en el control absoluto, sino en la capacidad de descansar en la autenticidad y en la gratitud por lo que la vida ofrece. Así, en medio del murmullo del bosque y del suave canto del amanecer,
el viajero comprendió que había llegado a una encrucijada decisiva. El nudo de su travesía se había tejido con las enseñanzas de la calma, la acción consciente y la resiliencia. Era ahora un crisol en el que se fusionaban todos los aprendizajes adquiridos a lo largo del camino. Con una determinación silenciosa y un corazón lleno de amor, se dispuso a cruzar el umbral de esa etapa, sabiendo que cada paso dado en la serenidad era un acto sagrado de manifestación, un testimonio de que la vida se crea, día a día, desde el poder de la calma y la gratitud. En ese instante, mientras el sol asomaba tímidamente sobre el horizonte y las sombras de la noche se disipaban, el hombre se sintió plenamente consciente de que había descubierto el secreto para manifestar sus deseos, la entrega total al fluir de la existencia, la capacidad de dejar ir lo que no sirve y la firme convicción de que cada momento vivido en gratitud y serenidad es un paso hacia la realización de un destino lleno de posibilidades. Con esa comprensión ardiendo en su interior, avanzó con paso firme hacia el siguiente capítulo de su aventura, seguro de que lo que había sembrado en el camino germinaría en forma de sueños cumplidos y realidades sorprendentes. Y así, en el transitar de aquellos días llenos de enseñanzas y emociones intensas, el viajero se convirtió en un verdadero alquimista de la vida, capaz de transformar el caos en un lienzo de oportunidades, de convertir el miedo en un impulso creativo y de manifestar sus deseos desde la fuente inagotable de la calma interior. Con cada encuentro, con cada paisaje que se abría ante él, reafirmaba la verdad que había aprendido, que la verdadera manifestación de los deseos se logra no a través de la fuerza bruta del control, sino mediante el sutil arte de fluir, de agradecer y de actuar desde el corazón. El bosque, con su amalgama de luces y sombras, se volvió testigo silencioso de esa transformación, de ese proceso interno que lo llevaba a descubrir que la serenidad es la llave que abre las puertas a un universo lleno de milagros cotidianos. Cada paso, cada respiración, era un recordatorio de que la vida es un constante devenir, en el que cada experiencia, por insignificante que parezca, es parte del gran tapiz de la existencia. Y en ese devenir, el viajero encontró la fuerza para seguir adelante, para abrazar la incertidumbre y para manifestar sus deseos de la manera más auténtica posible. Con el corazón colmado de una paz que solo la entrega a la vida puede ofrecer, el hombre siguió recorriendo aquel sendero místico, dejando que cada experiencia lo moldeara y lo acercara a la verdad esencial de su ser. Y así, entre la magia de la naturaleza y la vibración serena del universo, el viajero continuó su camino, consciente de que cada instante es una oportunidad para reinventarse, para soltar lo innecesario y para manifestar, con la fuerza de la calma, un destino que refleje la grandeza de su alma. El camino se abría ante él, no como una ruta definida, sino como un sinuoso tapiz de momentos en los que cada instante parecía condensar el misterio de la existencia. La luz del atardecer se colaba a través de los árboles, dibujando en el suelo senderos de sombra y resplandor que guiaban sus pasos hacia lo desconocido. El viajero, ahora con el alma aún impregnada de las lecciones del pasado, se adentraba en esta etapa de su travesía con una calma renovada, sabiendo que cada paso dado en serenidad era un acto de manifestación de sus deseos más profundos. En ese tramo del viaje, el silencio era tan denso que parecía tener su propia voz. Cada crujido de la hojarasca bajo sus pies, cada murmullo del viento entre las ramas, se convertían en un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en el afán de controlar, sino en la capacidad de abrazar el fluir natural del universo. Mientras caminaba, su mente se llenaba de recuerdos de antiguos maestros estoicos, cuyas palabras resonaban en su interior. El poder reside en la calma del alma, y la serenidad es la llave que abre las puertas a la manifestación de tus deseos. Esa enseñanza, que en un principio le había parecido casi paradójica, ahora se revelaba en cada gesto de la naturaleza, en cada destello de luz que se filtraba entre las hojas. El viajero llegó a un claro en el que la vastedad del cielo se fundía con la tierra en un horizonte de tonos anaranjados y morados. Allí se detuvo, dejando que la inmensidad lo envolviera, sintiendo que su propio ser se expandía en sintonía con el universo. En ese instante, comprendió que la manifestación de sus sueños no era una cuestión de esforzarse por controlar lo incontrolable, sino de entregarse a la experiencia de la hora, de confiar en la magia que se esconde en la quietud. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que cada partícula de su ser se impregnara de la paz que emanaba de ese instante. La gratitud se convirtió en su mantra, y en ese silencio interior encontró la fuerza para imaginar un futuro en el que sus deseos se realizaban de forma natural y sin forzar la realidad. Al abrir los ojos, el viajero notó la presencia de un arroyo que serpenteaba por el borde del claro. El agua, cristalina y serena, avanzaba sin prisa, reflejando el cielo y las nubes en un espejo perfecto de quietud. Se acercó y se agachó para observarla detenidamente. En el fluir del arroyo encontró la metáfora perfecta,
Así como el agua no lucha contra las piedras que encuentra en su curso, sino que las rodea con suavidad, él debía aprender a sortear los obstáculos de la vida sin forzar la realidad. Cada gota que se deslizó por sus manos le recordaba que el control absoluto era una ilusión, y que el verdadero poder residía en la entrega a lo que era, en la aceptación de cada detalle, por pequeño que fuese, como parte del gran diseño del universo. Movido por esa reflexión, el viajero se levantó y retomó su camino con la sensación de haber descubierto un secreto fundamental. Mientras avanzaba por un sendero bordeado de altos cipreses, el sol se elevaba en el firmamento, proyectando haces de luz que jugaban sobre su rostro y le recordaban la vitalidad de cada nuevo amanecer. A lo lejos, el murmullo de una cascada se hacía cada vez más audible, y el hombre sintió la imperiosa necesidad de acercarse a ella. La cascada, majestuosa y serena, caía en un pozo de agua que parecía un santuario natural. Al llegar, se sentó en la orilla, observando cómo el agua, en su caída constante, se transformaba en una sinfonía de sonidos que hablaba de renovación y liberación. Con la mente en calma, comenzó a meditar sobre la importancia de dejar ir, de soltar las tensiones acumuladas y de permitir que el flujo de la vida llevara consigo las cargas innecesarias. Mientras se perdía en ese estado meditativo, su mente empezó a repasar las lecciones que había aprendido en su viaje. Recordó la primera lección, la importancia de descansar en la serenidad. Sin esa pausa, pensó, la mente se llena de la compulsión de controlar cada detalle, y en ese intento se pierde la conexión con la esencia. Reflexionó también sobre la necesidad de actuar con gratitud, de agradecer cada experiencia, por insignificante que pareciera, porque en cada acto de reconocimiento se abría la puerta a nuevas bendiciones. La gratitud se había convertido en el cimiento sobre el cual construía su nueva visión de la vida, una visión en la que manifestar sus deseos era tan natural como respirar. Con cada reflexión, el viajero sentía que sus deseos se alineaban con el fluir del universo. Comprendió que no era necesario forzar resultados, sino confiar en que, al actuar desde un estado de calma y gratitud, la realidad se moldearía de forma orgánica. Esa lección, tan simple y a la vez tan poderosa, lo impulsaba a tomar pequeños pasos hacia adelante, a transformar cada pensamiento en un acto consciente de creación. Se dio cuenta de que la manifestación de sus sueños no dependía de gestos grandilocuentes, sino de acciones constantes y serenas que, sumadas a lo largo del tiempo, forjaban un destino acorde con su esencia más íntima. El camino lo llevó a atravesar un bosque de árboles centenarios, cuyas copas parecían tocar el cielo en un gesto de infinita conexión. Allí, en ese entorno casi místico, se encontró con un pequeño grupo de viajeros que, como él, habían optado por renunciar al afán del control para abrazar la calma. Se sentaron juntos alrededor de una hoguera, y en ese círculo de luz y sombras, cada uno compartió sus experiencias, sus caídas y sus renacimientos. Las historias se entrelazaban en un diálogo silencioso de sabiduría ancestral, y el viajero se sintió inspirado por la fuerza colectiva de aquellos que, a pesar de las dificultades, habían aprendido a confiar en el curso natural de la vida. Esa comunión le reveló que la verdadera manifestación es un acto compartido, una danza en la que la unión de almas que buscan la paz potencia la capacidad de transformar la realidad. En ese momento, comprendió que la serenidad se multiplica cuando se comparte y que la conexión humana es uno de los ingredientes esenciales para materializar los sueños más profundos. Después de esa enriquecedora experiencia, el viajero retomó su ruta, sintiendo en cada paso la vibración de una nueva etapa. El bosque dio paso a un extenso valle, donde el horizonte parecía no tener fin y la luz del sol se derramaba en un espectáculo de colores vibrantes. En ese vasto escenario, cada elemento natural, desde el murmullo de los pastos hasta el vuelo libre de las aves, se convertía en una metáfora viva de la manifestación de la vida. El valle le ofrecía la oportunidad de poner en práctica la lección de la acción consciente. Cada paso era deliberado, cada decisión tomada con la certeza de que, al actuar desde la calma, se abría un camino hacia la realización de sus anhelos. Caminando por ese valle, el viajero se detuvo ante un antiguo puente de piedra que cruzaba un río de aguas tranquilas. Frente a él, las aguas corrían suaves, reflejando el cielo en un juego de luces y sombras. El puente, firme y sereno, simbolizaba la transición entre lo conocido y lo desconocido, el cruce hacia una etapa en la que cada deseo se manifestaría con la naturalidad del fluir del agua. Se detuvo unos instantes para contemplar ese reflejo, dejando que el murmullo del río lo envolviera y le recordara que la verdadera transformación no es una imposición, sino un proceso de rendición a la vida. Esa imagen se grabó en su mente, y se comprometió a recordar que la manifestación de sus sueños se forja en la intersección de la acción consciente y la entrega plena al momento presente. A medida que el día avanzaba, la luz se volvía más intensa y el paisaje se impregnaba de una aura casi mística.
El viajero, con la mente clara y el corazón abierto, sintió la urgencia de profundizar en su proceso de transformación. Se internó en una pequeña arboleda donde el canto de los pájaros y el susurro de las hojas componían una melodía que parecía emanar del alma misma del bosque. Allí, en esa sinfonía natural, se dedicó a practicar una meditación prolongada. Cerró los ojos, se sentó en postura de loto y se dejó llevar por la corriente de sus pensamientos, sin aferrarse a ninguno de ellos, permitiendo que la mente se aquietara y que la gratitud emergiera de lo más profundo. En ese estado de introspección, cada respiración se transformó en un acto sagrado, una afirmación de que la verdadera manifestación reside en la capacidad de estar plenamente presente y en la convicción de que el universo siempre provee cuando uno actúa desde la calma. Esa meditación lo llevó a un estado de claridad en el que las barreras del pasado se disolvían. Comenzó a ver sus antiguos miedos, sus intentos desesperados de controlar lo incontrolable, como simples sombras que se disipaban al enfrentarlas con la luz de la conciencia. La resiliencia se hacía presente en cada fibra de su ser, y con ella, la certeza de que cada obstáculo era en realidad una oportunidad para crecer. En esa dimensión interior, el viajero comprendió que la verdadera manifestación es un acto de amor hacia uno mismo, un proceso que implica perdonarse, aceptar y seguir adelante sin cargas que atenúen la luz del ser. Con el pasar de las horas, el ambiente en el valle se transformó. La tarde dio paso a un crepúsculo cargado de matices intensos, rojos, naranjas y dorados que se mezclaban en el firmamento como pinceladas en un lienzo celestial. El viajero, emergiendo de su meditación, se encontró con la sensación de haber renovado su energía, de haber dejado atrás la pesada carga del afán por controlar y de haberse entregado a la serenidad que le permitía ver la vida con nuevos ojos. Caminó lentamente por el sendero que lo conducía hacia una colina desde donde se podía contemplar el esplendor del ocaso. En ese mirador natural, se sentó en silencio, observando cómo el sol se desvanecía en el horizonte y cómo la noche comenzaba a tejer su manto estrellado sobre el valle. En ese instante, el viajero sintió que cada experiencia acumulada a lo largo de su viaje se integraba en una verdad única. La manifestación de los deseos es el resultado de un proceso continuo de aprendizaje, de dejar ir, de actuar con gratitud y de confiar en la fuerza serena del universo. La quietud del crepúsculo lo envolvía en una sensación de paz inquebrantable, y comprendió que, en la calma, se esconde la llave de un poder que trasciende el mero control. Las primeras estrellas comenzaron a titilar en el cielo, y el viajero se levantó con la determinación de seguir su camino, sabiendo que cada paso consciente, cada acto de fe en el fluir natural de la vida, era un ladrillo en la construcción de un destino que reflejara su esencia más auténtica. Con el corazón rebosante de gratitud y la mente iluminada por las lecciones del día, retomó la senda que lo llevaría hacia nuevas revelaciones, hacia un mañana en el que la manifestación de sus sueños se haría cada vez más tangible. El bosque nocturno se transformó en un escenario de magia y misterio, donde el murmullo del viento y el canto lejano de alguna ave nocturna se fusionaban en una melodía que invitaba a la introspección. En esa penumbra, el viajero siguió caminando con la seguridad de quien ha aprendido a confiar en el poder de la calma. Cada paso en la oscuridad se iluminaba con la luz interior que había cultivado, una luz que no necesitaba de artificios ni de control, sino que brillaba con la pureza de la gratitud y la serenidad. Mientras avanzaba, el viajero recordaba con claridad las palabras de los antiguos estoicos: la serenidad es la fortaleza del alma, y en ella se manifiestan los deseos más profundos. Esa frase se repetía en su mente como un eco, reforzando la convicción de que, al soltar la necesidad de dominar cada circunstancia, se abre el espacio para que la verdadera creación emerja. En ese fluir de pensamientos, se daba cuenta de que cada lección aprendida, desde la importancia de la acción consciente hasta la fuerza de la resiliencia, era un paso más hacia la realización de un destino lleno de posibilidades. El camino lo llevó por un sendero estrecho y serpenteante, flanqueado por viejos robles cuyos troncos, gastados por el tiempo, contaban historias de épocas pasadas. Allí, en ese ambiente cargado de historia y sabiduría, el viajero se permitió detenerse para escuchar el murmullo del bosque. Sintió cómo la vibración de la naturaleza se conectaba con la suya, y en ese intercambio silencioso encontró la confirmación de que cada experiencia, cada encuentro, era parte de un gran entramado que lo guiaba hacia la manifestación de sus sueños. Con la noche en su apogeo y el cielo tachonado de estrellas, el viajero se sentó junto a un pequeño fuego, dejando que la calidez de las llamas disipara el frío de la oscuridad. Allí, en el crepúsculo de la existencia, volvió a meditar, a reflexionar sobre el camino recorrido y sobre el que aún le esperaba. La chispa del fuego parecía encender en su interior una nueva determinación, una convicción de que la vida se transforma en el acto de rendirse a lo que es, sin luchar contra la corriente del destino. Cada chispa que se elevaba hacia el cielo era un recordatorio de que sus deseos,
formulados con la calma y la gratitud, se convertirían en realidades tangibles. En ese estado de introspección, el viajero se permitió soñar despierto. Imaginó un futuro en el que cada pequeño acto de amor y gratitud se transformaba en una semilla de prosperidad, en una luz que iluminaba el camino hacia una vida plena y auténtica. Visualizó cómo, al dejar de lado la obsesión por controlar cada detalle, se abría un mundo lleno de oportunidades, de milagros cotidianos que emergían de la simpleza del ser. Esa visión lo llenó de una paz inmensa, y en ese momento comprendió que la manifestación de sus deseos no era un destino lejano, sino un proceso continuo que se construye en cada instante de calma y en cada acto de fe en la vida. Con el alma ligera y la mente serena, el viajero se levantó del fuego y retomó su camino. La noche comenzaba a ceder ante la promesa de un nuevo amanecer, y él avanzaba con la convicción de que cada paso dado en la oscuridad lo acercaba a la luz que se avecinaba. El sendero, ahora bañado en la tenue luz del alba, se mostraba como una invitación a continuar la danza de la manifestación, a seguir dejando que la gratitud y la serenidad guiaran sus acciones. Cada paso, cada respiración, era un acto de creación, una afirmación de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de soltar, de confiar en el fluir del universo y de actuar desde la calma interior. En ese momento, el viajero se detuvo a contemplar el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados. Sentía que, en el horizonte, se encontraba la promesa de un futuro lleno de realizaciones, una vida en la que sus deseos se manifestarían de forma natural y sin esfuerzo forzado. Con el corazón henchido de gratitud y la mente en paz, se comprometió a seguir cultivando esa serenidad, a atesorar cada momento de quietud como el cimiento de una existencia plena. El viaje en esta etapa se convirtió en una epopeya interior, en la que cada experiencia, cada encuentro, cada silencio, cada destello de luz en medio de la penumbra, lo acercaba a la esencia de su ser. Aprendió que la verdadera manifestación es el arte de vivir en armonía con el universo, de dejar que la vida se exprese con la naturalidad de un río que fluye sin presiones. El control absoluto, comprendió, es un espejismo que solo genera desorden y frustración, mientras que la calma, la acción consciente y la gratitud son las verdaderas herramientas para crear una realidad que refleje los anhelos más puros del corazón. Así, en el transitar de aquella noche cargada de enseñanzas y de sueños por realizar, el viajero se adentró en la última etapa de este tramo del camino, llevando consigo la certeza de que la verdadera fortaleza reside en la entrega. Cada paso en la oscuridad era un acto de fe, cada respiro un testimonio de la resiliencia que brota cuando uno se deja llevar por el fluir del universo. La manifestación de sus deseos se tejía en la intersección de la calma y la acción, y en esa síntesis se encontraba el poder para transformar su realidad. Con el alba aproximándose, la noche se fue disipando lentamente, dando paso a la luz suave y esperanzadora de un nuevo día. El viajero, con la mirada fija en el horizonte, sintió que en ese momento se completaba una parte crucial de su viaje. Había aprendido a soltar, a actuar con gratitud y a confiar en la manifestación natural de sus sueños. Cada lección, cada experiencia vivida, se integraba en un todo armónico que lo impulsaba a seguir adelante, a caminar con la certeza de que la verdadera magia de la vida se encuentra en la capacidad de descansar en la serenidad y en la fe en que el universo siempre provee a quienes actúan desde el amor y la calma. Y así, con el corazón en paz y el alma llena de la vibración de cada enseñanza asimilada, el viajero prosiguió su camino, consciente de que la manifestación de sus deseos era un proceso sagrado, una danza eterna entre la acción y la entrega. Cada paso en ese sendero era una sinfonía de pequeñas victorias, un acto de creación que lo acercaba a la realización de un destino lleno de posibilidades. El control había quedado atrás, y en su lugar, la serenidad se erguía como el pilar fundamental sobre el cual se construía su nueva vida. En esa amalgama de luz y sombra, de acción y meditación, el viajero comprendió que la verdadera libertad reside en el arte de soltar, en la valentía de abrazar lo incierto y en la sabiduría de vivir en plena armonía con el universo. Con cada latido, cada inhalación, reafirmaba su compromiso de manifestar sus deseos desde un estado de calma, sabiendo que esa es la fuente inagotable de poder que le permitiría construir un futuro acorde con su esencia. Mientras la primera luz del día se desplegaba en un cielo sin nubes, el viajero sintió en lo profundo de su ser que había alcanzado un nuevo umbral. La manifestación de sus sueños ya no era una lucha constante, sino un acto de creación que brotaba de la gratitud y de la aceptación del fluir natural de la vida. Con esa comprensión, se adentró en la nueva jornada, dejando que cada paso lo guiara hacia un destino lleno de amor, paz y abundancia, un destino en el que la verdadera fuerza radica en la serenidad y en la capacidad de confiar en el milagro de cada instante. Y así, en la unión perfecta entre la acción consciente y la entrega plena, el viajero se adentraba en la parte final de este tramo del camino, sabiendo que la manifestación de sus deseos se materializa en la quietud del ser,
en la calma que surge al dejar ir lo superfluo y en la gratitud que convierte cada experiencia en un acto sagrado de creación. Cada paso en ese sendero místico lo acercaba a la verdad de que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de ser uno mismo sin temor, en la habilidad de transformar la incertidumbre en oportunidades y en la fe inquebrantable de que el universo siempre responde a quienes actúan desde la calma. Con la determinación forjada en la experiencia y el corazón lleno de esperanza, el viajero continuó su andadura, llevando consigo la luz de la serenidad como faro inmutable que lo guiaría en cada etapa de su destino. Y en cada rincón del camino, en cada encuentro con la belleza de lo natural, se reafirmaba en la verdad de que, al soltar las cadenas del control, se abre un mundo de infinitas posibilidades, un mundo en el que la manifestación de los deseos se da de forma natural, desde la pureza de la calma interior y el poder transformador de la gratitud. La tarde se había despedido en un suspiro dorado y el crepúsculo vestía el horizonte con una paleta de colores que invitaba a la reflexión. El viajero, tras haber recorrido senderos llenos de enseñanzas y desafíos, se encontró en la cúspide de un acantilado, donde el vasto océano de la existencia se extendía hasta perderse en el infinito. Allí, en el silencio de ese instante, se dio cuenta de que su viaje no había sido una mera sucesión de pasos y encuentros, sino una transformación profunda en la que cada experiencia, cada lección asimilada, se había convertido en parte esencial de su ser. La obsesión por controlar cada detalle se había disipado para dar paso a la serenidad que ahora lo envolvía, y en esa calma encontró el poder genuino de manifestar sus deseos y de esculpir un destino acorde a la grandeza de su interior. Frente a sus ojos se abría la inmensidad de un paisaje que era a la vez un espejo y una proyección de su alma. El sol, ya alto en el firmamento, parecía derramar sobre la tierra no solo luz, sino un mensaje silencioso. La verdadera fuerza se encuentra en el fluir de la vida, en la capacidad de dejar ir y de confiar en el curso natural del universo. El viajero recordaba aquellos momentos en que, en la lucha por controlar hasta el último detalle, había sentido como el caos se apoderaba de su existencia, como la ansiedad y el temor lo sumían en la oscuridad. Ahora, al contemplar la serenidad que reinaba a su alrededor, entendía que cada uno de esos episodios era una invitación a renacer, a descubrir en el descanso y en la gratitud la fuente inagotable de poder. Se sentó en una roca que parecía haber sido testigo de innumerables amaneceres, y con la mirada fija en el horizonte, se dejó envolver por la inmensidad del momento. El murmullo del viento, que acariciaba las copas de los árboles y jugaba con las olas del mar a lo lejos, se fusionaba en una sinfonía natural que le hablaba de la belleza de lo simple y de lo auténtico. En ese instante, la sabiduría de los antiguos se hizo presente, recordándole que la verdadera manifestación de los deseos no surge del esfuerzo por dominar la realidad, sino de la capacidad de rendirse al fluir de la existencia con un corazón agradecido. El viajero respiró hondo y, en esa inhalación, sintió como la gratitud inundaba cada célula de su ser, disipando las sombras del pasado y abriendo paso a la claridad de un presente luminoso. Mientras el sol continuaba su ascenso, él reflexionó sobre el camino recorrido. Recordaba con intensidad los momentos en que se había sentido abrumado por la necesidad de controlar, cuando cada intento de forzar el orden había terminado en un remolino de frustración y desconexión. Aquellos episodios, que en su momento parecían cargarlo de un peso insoportable, se transformaron, a través de la experiencia y la entrega, en las piedras angulares de una nueva filosofía de vida. Comprendió que la serenidad, ese estado de calma profunda, era el cimiento sobre el cual se edificaba la verdadera capacidad para manifestar sueños y deseos. No se trataba de una pasividad resignada, sino de una fuerza activa y transformadora que nace cuando uno se libera de la tiranía del control y se abre a la magia de la hora. El viajero se levantó de la roca, sintiendo en sus pies el firme contacto con la tierra, y comenzó a caminar de nuevo. Cada paso era deliberado y a la vez ligero, como si la carga de antiguas preocupaciones se hubiera desvanecido para siempre. La naturaleza a su alrededor le ofrecía una serie de pequeños milagros. El canto de un ave que se elevaba en un vuelo majestuoso, el aroma dulce de unas flores silvestres que crecían entre las rocas, y el incesante murmullo de un arroyo cercano que parecía recitar poemas de eternidad. Todo en ese paisaje era un recordatorio de que la vida se crea en la sencillez, en la conexión íntima con lo que es, sin adornos ni artificios. Mientras avanzaba por un sendero que lo conducía hacia un pequeño pueblo, el viajero se encontró con rostros amables y miradas que reflejaban una profunda paz interior. En cada encuentro se notaba la huella de aquellos que habían aprendido a vivir sin la carga del control excesivo, que habían abrazado la incertidumbre como una compañera y que, en su quietud, manifestaban un destino lleno de amor y posibilidades. En una de esas plazas, se sentó junto a un anciano que compartía con humildad su experiencia de vida. El hombre mayor le habló en voz baja, casi como un susurro cargado de sabiduría. La verdadera manifestación nace cuando aprendes a descansar, a dejar que la vida te sorprenda.
La gratitud es la llave que abre todas las puertas, y la calma es la base sobre la cual se construye la realidad. Esas palabras resonaron en el alma del viajero, reforzando la convicción de que su camino, aunque lleno de incertidumbres, era el camino correcto. El anciano continuó relatando historias de tiempos en que, en medio de tormentas y caos, él había encontrado refugio en la meditación y en la práctica diaria de la gratitud. Habló de momentos en que la vida le había ofrecido desafíos insuperables, y de cómo, al soltar la necesidad de controlar, había descubierto en la serenidad la fortaleza para seguir adelante. Mientras escuchaba, el viajero sentía que cada palabra era un bálsamo para sus viejas heridas, una luz que disipaba las sombras de un pasado marcado por la lucha y el sufrimiento. La narración se convirtió en un puente entre su experiencia y la de aquellos que habían hallado en la calma la verdadera esencia de la vida, y en ese instante supo que la manifestación de los deseos no era un privilegio reservado a unos pocos, sino una posibilidad abierta a todos aquellos que se atrevieran a dejarse llevar por el fluir del universo. Con el paso del tiempo, el viajero fue reuniendo en su corazón todas las lecciones que había aprendido: la importancia de la paciencia, la virtud de la gratitud, la fuerza transformadora de la acción consciente y, sobre todo, el poder inquebrantable de la serenidad. Cada una de estas enseñanzas se había convertido en una herramienta poderosa para esculpir su realidad, y en la unión de todas ellas encontró la clave para manifestar sus sueños sin caer en la trampa del control excesivo. Entendió que la manifestación verdadera es un acto de creación en el que la mente y el corazón deben trabajar en perfecta armonía, y que la calma es el terreno fértil donde germinan las semillas de una vida llena de abundancia. En una mañana fresca, mientras el sol asomaba tímidamente sobre el horizonte, el viajero se detuvo ante un campo de amapolas rojas que ondulaban al compás del viento. El espectáculo de colores y la fragancia embriagadora de las flores lo hicieron sentir pequeño ante la inmensidad del universo, pero a la vez lo llenaron de una profunda gratitud. Con la mirada fija en esas amapolas, se recordó a sí mismo que cada deseo que albergaba en el corazón tenía el potencial de florecer si se le regaba con paciencia, se le nutría con gratitud y se le dejaba crecer en la calma. Esa imagen se grabó en su memoria como un símbolo de la vida que se manifiesta de forma natural cuando se permite ser, sin la presión del control absoluto. El viajero continuó su recorrido por caminos que se abrían hacia nuevas experiencias, y en cada paso notaba cómo la esencia de su ser se volvía más luminosa, más auténtica. Llegó a un puente de piedra que conectaba dos riberas de un río que corría sereno y constante. Allí se detuvo a contemplar el reflejo del cielo en las aguas, y en ese espejo natural vio cómo, al dejar que la vida siguiera su curso, se abren las posibilidades de crear un destino en sintonía con el verdadero yo. Cada instante en ese puente fue una meditación en movimiento, una invitación a dejar atrás la ansiedad y a abrazar la belleza del fluir natural. Sintió que, al igual que el río, sus deseos se manifestarían en forma orgánica si simplemente se entregaba a la corriente sin resistencia. El sol alcanzaba su cenit y la luz envolvía el paisaje con una claridad casi mágica. El viajero, con el corazón palpitante de esperanza y la mente despejada de las cargas del pasado, se adentró en un pequeño bosque donde el murmullo del viento parecía contar historias de antiguos sabios y guerreros que habían encontrado en la calma la verdadera fortaleza. Entre los árboles, se topó con una roca enorme, cubierta de musgo y con inscripciones apenas legibles que hablaban de la impermanencia y la belleza del dejar ir. Se sentó junto a ella, sintiendo que cada palabra tallada en esa piedra era un eco del conocimiento ancestral que le recordaba la importancia de soltar lo que ya no sirve para abrir paso a lo esencial. Con lágrimas de gratitud recorriendo sus mejillas, comprendió que esa roca era, en esencia, un testigo silencioso de su propia transformación, y que en ella se reflejaba la verdad de que la manifestación de sus deseos era posible únicamente cuando se deja de lado el peso del control. La tarde dio paso a la noche, y el cielo se transformó en un manto de estrellas titilantes. El viajero se encontró en la orilla de un lago sereno, donde la superficie del agua reflejaba el cosmos en una danza de luces y sombras. Se sentó en silencio, dejando que el murmullo del agua y el brillo de las estrellas lo envolvieran en una paz profunda. En ese momento de intimidad con la vastedad del universo, el hombre se percató de que su viaje no era simplemente un recorrido físico, sino una travesía del alma. Cada experiencia, cada lección, cada encuentro con la belleza natural, se había sumado a la construcción de una nueva realidad en la que la manifestación de sus sueños se hacía de forma natural, desde la serenidad y la gratitud. Mientras la noche avanzaba, el viajero meditó sobre el camino recorrido y sobre el futuro que se abría ante él. Recordó las voces de los antiguos, las historias compartidas con sabiduría y los silencios que le habían enseñado a escuchar el lenguaje del alma. Comprendió que la manifestación de sus deseos era un arte sutil, una danza entre el dejar ir y el actuar desde el corazón,
donde cada acción consciente era un paso hacia la realización de un destino pleno. Esa comprensión lo llenó de una fuerza renovada, una convicción inquebrantable de que, al soltar el afán por controlar, se abre la puerta a un universo de posibilidades, en el que la verdadera abundancia se cultiva desde el interior. Al despuntar un nuevo amanecer, el viajero se levantó con una sensación de plenitud y un espíritu en paz. La experiencia de la noche, cargada de la magia de las estrellas y del murmullo del lago, se convirtió en la última y definitiva revelación. La verdadera manifestación de los deseos se da cuando se vive cada instante con gratitud, cuando se actúa desde un estado de calma inquebrantable y cuando se confía plenamente en el flujo del universo. Con ese entendimiento, se puso en marcha hacia el futuro, consciente de que su destino no estaba escrito en la rigidez del control, sino en la fluidez de una vida vivida con amor, sencillez y una fe inquebrantable en la bondad de la existencia. El desenlace de su viaje no fue un final abrupto, sino una transición suave hacia una nueva forma de ser. El viajero, que una vez se había debatido en la ansiedad del control, ahora caminaba con la ligereza de quien ha descubierto la fortaleza en la calma. Cada paso que daba era un acto de manifestación, una declaración silenciosa de que la verdadera transformación se logra al soltar lo innecesario y al permitir que la gratitud y la serenidad sean los pilares de una existencia plena. En ese momento de culminación, el hombre sintió que todas las piezas del rompecabezas de su vida se habían encajado de manera perfecta. La manifestación de sus deseos se había convertido en una danza armoniosa entre la acción consciente y la entrega total al fluir del universo. Con la mirada llena de la luz del amanecer y el corazón palpitando con la fuerza de un nuevo comienzo, se dio cuenta de que la verdadera grandeza radica en la capacidad de descansar, de ser uno mismo sin máscaras y de vivir cada día como un acto sagrado de creación. Así, en el silencio majestuoso de ese nuevo día, el viajero cerró el capítulo de su travesía con una sonrisa serena, sabiendo que había encontrado la clave para una vida plena. La calma es la fuente inagotable del poder, y la gratitud es la llave que abre las puertas a un destino lleno de sueños cumplidos. Con esa convicción arraigada en lo más profundo de su ser, se adentró en la vastedad del futuro, dejando atrás el anhelo de controlar y abrazando la libertad que surge al rendirse al fluir natural de la vida. El universo, en su infinita sabiduría, parecía responder a ese acto de fe. Cada brisa, cada rayo de sol, cada latido del corazón del mundo, se unían en una sinfonía de gratitud y esperanza. El viajero, convertido en un faro de serenidad, comprendió que la verdadera manifestación de los deseos no es una meta lejana, sino el resultado natural de vivir en plena armonía con el momento presente. La experiencia de haber dejado atrás el peso del control lo llenó de una paz tan profunda que cada desafío se transformaba en una oportunidad para crecer, para aprender y para abrirse a la abundancia que siempre había estado latente en el universo. En ese último suspiro del amanecer, mientras el cielo se pintaba de tonos cálidos y el canto de los pájaros celebraba la llegada de un nuevo día, el viajero se dio cuenta de que la vida era, en esencia, una manifestación constante de la energía del amor y la calma. Cada lección aprendida en su viaje se integraba en un mensaje poderoso. La verdadera fortaleza no reside en dominar, sino en rendirse al fluir, en confiar en la sabiduría del universo y en agradecer cada instante, por pequeño que parezca, como una bendición que nos acerca a la realización de nuestros sueños. Con el corazón henchido de esa sabiduría, el viajero avanzó hacia el horizonte, sabiendo que el camino de la manifestación es una danza eterna entre el ser y el universo, entre la acción consciente y la entrega profunda. Cada paso lo acercaba a un futuro en el que la paz interior y la gratitud eran las fuerzas que daban forma a un destino lleno de posibilidades y de luz. Y en esa promesa de un mañana lleno de esperanza, comprendió, de manera inequívoca, que la verdadera magia de la vida se revela en el simple acto de dejarse llevar, de descansar en la calma y de creer que, al final, el universo siempre conspira a favor de quienes actúan desde el amor. Así concluye la travesía de un alma que ha aprendido a soltar, a manifestar sus deseos con la fuerza serena de la gratitud y a vivir en plena sintonía con el fluir de la existencia. El desenlace no es un final, sino la confirmación de que cada paso, cada experiencia, es una oportunidad para renacer y para crear una realidad que refleje la verdadera esencia del ser. Con esa certeza, el viajero se funde con el horizonte, llevando consigo el legado de su transformación, el testimonio vivo de que la calma es el camino y la gratitud, la llave maestra para abrir las puertas de un destino lleno de amor, paz y abundancia. El viajero había comprendido, tras su larga travesía, que la verdadera transformación no ocurre en un instante de revelación, sino en la aplicación constante de la sabiduría adquirida. No basta con entender la importancia de la calma y la gratitud, es necesario hacerlas parte de cada respiración, de cada acción, de cada decisión. Al llegar a una nueva aldea, se encontró con personas que, al igual que él,
buscaban respuestas sobre cómo manifestar una vida plena sin caer en la trampa de la obsesión y el control. En sus ojos vio el reflejo de su propio pasado, la incertidumbre de aquellos que aún creen que solo con la fuerza se pueden torcer los hilos del destino. Se sentó con ellos bajo la sombra de un árbol milenario y, con voz serena, compartió lo que había aprendido. La primera verdad que les transmitió fue que la calma es una elección, no una circunstancia. No depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo uno decide responder a ello. En su viaje, había conocido tormentas que hubieran desesperado a cualquier hombre, pero comprendió que la verdadera fortaleza reside en mantener la serenidad aún en medio del caos. La vida no deja de tener desafíos, pero aquel que cultiva la paz interna se convierte en el centro estable alrededor del cual todo puede girar sin arrastrarlo. La mente inquieta busca controlar, busca certezas donde solo existe el fluir natural del universo, pero quien aprende a soltar descubre que la mayor seguridad proviene de la confianza en sí mismo y en la vida. La práctica diaria de la respiración consciente, la meditación y la contemplación son herramientas simples pero poderosas que permiten anclar la mente en el presente, evitando que sea arrastrada por la corriente de miedos e inquietudes. Les habló del valor de la gratitud, de cómo cambia la percepción de la realidad y permite ver oportunidades donde antes solo se encontraban carencias. En su andar, había aprendido que un corazón agradecido abre puertas invisibles, porque no se enfoca en lo que falta, sino en lo que ya está presente y en lo que está por llegar. Muchas veces la impaciencia nos hace creer que no tenemos suficiente, que la vida nos debe algo más, pero cuando se practica la gratitud con constancia, el universo responde con abundancia. La gratitud no es solo un sentimiento, sino un acto de creación. Cada mañana, antes de permitir que los pensamientos del día se apoderen de la mente, el viajero había aprendido a agradecer en voz alta, no solo por lo que ya tenía, sino por todo lo bueno que estaba en camino, confiando en que lo que realmente necesitaba llegaría en el momento perfecto. La conversación avanzó hasta el arte de la manifestación. Les explicó que manifestar no significa pedir y esperar sin hacer nada, sino actuar en sintonía con el deseo, sin forzar, sin luchar contra la corriente. En su viaje, había descubierto que la manifestación efectiva ocurre cuando el deseo está alineado con la esencia del ser y cuando las acciones reflejan esa alineación. No basta con pensar en lo que se quiere, hay que sentirlo como si ya fuera real, actuar en consecuencia y estar atento a las señales que la vida presenta. A veces, lo que deseamos no se manifiesta de inmediato porque hay lecciones que aprender, porque todavía no estamos preparados para recibirlo o porque existe un camino mejor que aún no podemos ver. La paciencia y la confianza son esenciales, pues el universo no responde a la ansiedad ni a la desesperación, sino a la certeza tranquila de quien sabe que todo llega a su tiempo. Les recordó la importancia de dejar espacio para lo inesperado. En su viaje, había aprendido que muchas veces los mayores regalos llegan de formas distintas a las que imaginamos. Apegarnos a una única forma de conseguir algo nos ciega a las infinitas posibilidades que existen. Por eso, al establecer una intención, es fundamental permitir que la vida haga su parte, manteniéndose abierto a lo que venga, sin rigidez ni expectativas limitantes. En su camino, había encontrado sabiduría en los lugares menos esperados, había recibido ayuda de quienes jamás habría imaginado, y había descubierto caminos que jamás habría considerado si se hubiera aferrado obstinadamente a un solo plan. Habló del equilibrio entre la acción y la rendición. Manifestar no es solo confiar y esperar, ni tampoco es actuar con desesperación. Es moverse con certeza, con fe, pero sin resistencia, sin querer forzar lo que no está listo para suceder. Cada paso debe darse con intención, pero con la disposición de ajustar el rumbo si es necesario. La acción consciente es un mensaje al universo, una declaración de que se está listo para recibir, pero la obsesión y la ansiedad transmiten desconfianza y solo bloquean el flujo natural de la vida. En su viaje, aprendió a moverse cuando sentía la inspiración correcta, cuando la intuición le decía que era el momento adecuado, y a detenerse cuando sentía resistencia o confusión. La sabiduría no está en hacer más, sino en hacer lo correcto en el momento correcto. Les contó sobre la fuerza del desapego. En muchas ocasiones, el aferrarse demasiado a un resultado había sido su mayor obstáculo. Aprendió que, cuando uno se aferra con miedo, bloquea la energía de lo que busca. Dejar ir no significa renunciar, sino confiar en que lo que es verdaderamente para uno nunca se pierde. En su viaje, hubo momentos en los que tuvo que soltar expectativas, dejar atrás planes que creía perfectos, pero cada vez que lo hizo, algo mejor llegó a su vida. Soltar el control no es abandonar los sueños, sino permitir que se materialicen en la forma más elevada posible. La conversación se tornó más profunda cuando mencionó el poder de la identidad. A lo largo de su travesía,
entendió que no manifestamos lo que queremos, sino lo que creemos ser. Si alguien desea abundancia pero en su interior se siente indigno de ella, su realidad reflejará esa creencia. Cambiar la realidad requiere cambiar la percepción de uno mismo, vivir desde la certeza de que ya se es lo que se busca. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción deben estar alineados con la identidad de quien ya posee lo que desea. No se trata de pretender o fingir, sino de interiorizar la verdad de que se es merecedor de lo mejor. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando el viajero terminó su relato. Había compartido todo lo que había aprendido, pero sabía que la verdadera transformación no ocurriría con sus palabras, sino con la práctica de quienes las escuchaban. Se levantó, con la certeza de que cada uno de ellos tenía en sus manos el poder de cambiar su realidad, de manifestar una vida plena desde la calma, la gratitud y la confianza. Antes de partir, dejó una última reflexión en el aire. La vida no es una lucha constante por alcanzar lo que queremos, sino una danza en la que aprendemos a movernos al ritmo del universo. Cuando nos relajamos, cuando dejamos de resistir, cuando confiamos en el proceso, la vida nos sorprende con maravillas que jamás habríamos podido imaginar. Con una última mirada a la aldea, el viajero emprendió un nuevo camino, sabiendo que su viaje nunca terminaría realmente. Cada paso sería una nueva lección, cada amanecer, una nueva oportunidad de manifestar desde la calma. En su corazón, llevaba la certeza de que el verdadero poder no está en el esfuerzo desmedido, sino en la serenidad de quien ha aprendido a fluir con la vida. La noche cayó lentamente, y bajo un cielo estrellado, comprendió que el universo siempre responde, siempre escucha, siempre entrega lo que es justo y perfecto en el momento adecuado. Todo lo que había aprendido, todo lo que había compartido, se resumía en una sola verdad. El poder de la manifestación no está en controlar la vida, sino en aprender a vivirla con confianza, con gratitud y con una paz inquebrantable.